Bueno, entonces sí se ha empezado a grabar. Bueno, el tema que hemos empezado esta semana, hemos visto que es fisiología bacteriana. Hemos visto que el crecimiento en microbiología debe ser entendido como aquel aumento del número de células. Claro que crecimiento es eso en microbiología, algo que debo de, pero sin embargo aclarar. Las bacterias, de todas maneras, tienen que llegar a un tamaño de acuerdo a lo que se establece genéticamente, ¿no? Por ejemplo, este bacilo que ustedes están viendo en el fondo, tiene que llegar a este tamaño y esto lo ha determinado su ácido nucleico de manera genética. Entonces, claro que las bacterias, ni bien entran en división, al principio son bacterias un poco más pequeñas de lo que deben ser en relación a su respectivo tamaño. Entonces también van a crecer, pero no es que van a crecer indefinidamente y van a ser células gigantes que sean vistas a simple vista. No, no, no. Sí crecen hasta adquirir este tamaño determinado genéticamente. Este crecimiento entonces va a permitir que exista un aumento ordenado de todos los constituyentes químicos de la célula bacteriana, ¿no es cierto? Entonces esto va a, por ejemplo, va a tener ciertas implicancias, como por ejemplo el hecho de que se replique su ADN. El ADN si se replica, entonces esto va a permitir que la célula entre en un proceso de división y el crecimiento bacteriano en el fondo, y el concepto que quiero que manejen, por favor, es el aumento del número de células, ¿no? Entonces, para que la bacteria llegue a ese estadio, en su interior obviamente también debe haber pues, estos procesos en los cuales sus estructuras celulares se vayan duplicando, sus organelos, sus ribosomas, los constituyentes protoplasmáticos, ¿no? ¿Y cómo va a lograr eso? Gracias a los nutrientes que obtiene del medio externo. Entonces, todo eso va a dar como resultado que la bacteria pueda llegar a dividirse y obviamente cumplir sus funciones vitales de vida, que son, ya sabemos, la nutrición, la energía, ¿no? Entonces, eso quisiera que por favor quede también muy claro, eh, en el hecho de que si las bacterias van a crecer, una vez que entren en división, van a tener un tamaño un poco menor de lo que realmente debe ser. Pero vuelvo a insistir, el crecimiento bacteriano debe ser entendido como el aumento del número de células. Ahora, para que haya todo este procedimiento, que es muy importante, ¿no? Para la perpetuación de las especies, debemos decir que las bacterias, para poder obtener su energía y todo, va a basarse de acuerdo a la especie o género de bacteria que sea, en tres procesos metabólicos indispensables, ¿no? Que son la fermentación, la respiración o la fotosíntesis, que siempre se los he estado eh, manifestando. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de la composición química de las bacterias, hemos visto, ¿no? Que la célula bacteriana está constituida básicamente por lo que es el agua, sustancias inorgánicas como el sodio, potasio, hierro, calcio, magnesio, azufre y fósforo, que son muy importantes, ¿sí? Además, vamos a tener los componentes orgánicos, que son las cuatro biomoléculas, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos y los hidratos de carbono. Y hemos visto ya la cantidad, digamos, del agua oscila entre un 75 a un 85%. En las sustancias inorgánicas hemos visto que están todos estos elementos y que su proporcionalidad también varía de 2 al 14%. En las sustancias orgánicas estamos con los lípidos de un 50 a un 70, los lípidos de 10 a 40, los ácidos nucleicos y los hidratos de carbono, que son muy importantes en la célula bacteriana y se encuentran bajo diferentes complejos, ¿no? Que por ejemplo pueden estar fijados a proteínas de las membranas citoplasmáticas, pero también hemos dicho que estos pueden llegar a dar peso molecular a los microorganismos y a sus partes. ¿Qué partes van a estar formadas por hidratos de carbono? Por ejemplo, el lipopolisacárido, la cápsula.
haciendo esto posible que esas sustancias puedan tener una especificidad antigénica y lo que va a permitir la tipificación en laboratorios de microbiología. Este aspecto sí lo he desarrollado bastante bien en cada grupo, pero no lo voy a desarrollar ahora y voy a solamente con los grupos que les falta consolidar estos datos, lo voy a hacer en un grupo respectivo. Ahora les voy a pedir a los chicos de hoy, miércoles, del segundo grupo con los cuales yo no llegué a pasar, que reemplacen ya también ustedes el viernes que viene, ya sea a la primera hora de la clase, a las 8, 9 menos cuarto, o en su defecto a las 10:15, pero a los primeros minutos que voy a reforzar esta partecita que lo he hecho con otros grupos, ¿ya? Hemos visto, sí, también que las proteínas pueden ser parte estructural, funcional. Hemos hablado también que estas proteínas van a estar presentes en las membranas celulares, pero también hemos visto que las proteínas pueden constituirse en enzimas o toxinas que tienen reacciones bioquímicas muy importantes, ¿no? Eh, pueden estar involucradas en lo que vamos a ver más adelante, la biosíntesis de elementos estructurales muy importantes, como también se van a comportar como enzimas destructivas o catalizadoras, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver, voy a volver a consolidar también esto, pero bueno, ya lo habíamos hablado con los otros grupos, por eso les estoy insinuando solo a los grupos de esta mañana que no pudieron estar en la clase, por favor, reemplazar el viernes a los primeros minutos, unos 20 minutos y creo que vamos a llegar a igualarlos, ¿no? Lo mismo con los ácidos nucleicos, sabemos cuántos tipos de ácidos nucleicos hay y su importancia, entonces creo que esto lo voy a recapitular, como les digo, ¿no? La nutrición y el crecimiento bacteriano se ven involucrados también por ciertos aspectos que son importantes remarcar acá, ¿no? Es decir, que una bacteria puede vivir como tal gracias a los requerimientos nutricionales y los requerimientos ambientales que pueden afectar directamente su vida o su muerte. Entonces, empezamos a hablar de los requerimientos nutricionales. Los requerimientos nutricionales para una bacteria y los más importantes son las fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, fuentes de fósforo, fuentes de azufre y fuentes de minerales. Y dentro de los aspectos ambientales tenemos al oxígeno, al pH, la temperatura, la presión osmótica y el potencial de oxidorreducción. Hablemos entonces de los requerimientos nutricionales. Hablemos de las fuentes de carbono. Las fuentes de carbono son muy importantes por dos situaciones que debemos tener desde inicio hasta el final. El carbono es uno de los elementos más importantes para la biosíntesis de biomoléculas. Todas las biomoléculas que están mencionadas con anterioridad, llámense estas proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, los mismos carbohidratos, están formados por carbono. Entonces, el carbono se constituye en un elemento principal para la biosíntesis de elementos indispensables para la vida de las bacterias. Y otro aspecto muy importante y relevante de las fuentes de carbono es que estos sirven para darle a la bacteria nutrición, sobre todo para obtener energía. Sabemos que los hidratos de carbono son los mayores aportadores de energía dentro de los nutrientes que ingerimos, inclusive los seres humanos, y eso no está excluyendo a las bacterias. Entonces, las fuentes de carbono son alimento energético para las bacterias. De acuerdo al tipo de fuente de carbono, las bacterias se pueden clasificar en estos dos grandes grupos, los autótrofos o litótrofos que obtienen fuentes de carbono inorgánico y los heterótrofos o organótrofos que van a obtener fuentes de carbono
orgánico, ¿ya? Dentro de las fuentes de carbono inorgánico estamos viendo que el elemento es aquí el dióxido de carbono y de acuerdo a los requerimientos nutricionales y refiriéndonos a las fuentes de carbono, las bacterias periodontopatógenas son más autotróficas o litotróficas y las cariogénicas son más heterotróficas u organotróficas, ¿ya? Entonces esos dos aspectos a tomar muy en cuenta. Fuentes de nitrógeno. Las fuentes de nitrógeno le sirven a la bacteria para poder biosintetizar sus aminoácidos y sus ácidos nucleicos. Hablamos, por ejemplo, de las bases nitrogenadas, que son las purinas, las pirimidinas. ¿Cómo obtiene la bacteria las fuentes de nitrógeno? A partir del nitrógeno inorgánico, a partir de la desaminación de los aminoácidos, de los nitritos, de los nitratos, del amoníaco. Entonces, de ahí obtiene la bacteria el nitrógeno, que la va a utilizar entonces para sintetizar sus ácidos nucleicos y sus aminoácidos. Fuentes de azufre. Las fuentes de azufre son importantes porque este elemento ayuda a formar las coenzimas de las bacterias, ¿ya? ¿Cómo obtienen las bacterias las fuentes de azufre? Principalmente van a obtenerlas del ion sulfato reducido, ¿sí? También pueden ir a obtener del sulfuro de hidrógeno o ácido sulfúrico y algunos microorganismos pueden asimilar directamente del medio como fuente de azufre inorgánico. Fuentes de fósforo. Las fuentes de fósforo, como ustedes podrán ver en imágenes, el fósforo forma parte de qué, chicos, están viendo ahí, del ATP, ¿de qué más? De las coenzimas, ácidos nucleicos, también forma parte de las membranas biológicas, porque estamos hablando de la doble capa de fosfolípidos, ¿no es cierto? Encontramos también el fósforo en los ácidos teicoicos y lipoteicoicos, o sea que ustedes pueden ver una infinidad de ejemplos de los elementos que van a ser de las moléculas de las cuales el fósforo va a ser un elemento indispensable en su constitución. El fósforo es tomado del medio ambiente bajo la forma de fósforo inorgánico libre. Fuentes de minerales. Como ustedes ven acá, los principales minerales van a ser el hierro, el magnesio, el potasio y el calcio. El hierro es importante, ¿por qué? Porque gracias a este se forman las coenzimas, citocromas y peroxidasas, que son elementos indispensables para que se lleven a cabo procesos de biosíntesis energética. Estos citocromos, coenzimas y peroxidasas sobre todo se ven en bacterias aerobias en el proceso de fosforilación oxidativa, como vamos a ver minutos más adelante. Las fuentes de magnesio y potasio dan función e integridad a los ribosomas. Sabemos que los ribosomas tienen dos subunidades, la 50S, la 30S, y gracias a estos elementos, estas dos subunidades se logran integrar, ¿sí? Y dan función al ribosoma, y eso implica que el ribosoma entonces se vea favorecido por estos elementos al biosintetizar proteínas. El calcio forma parte de la pared celular de bacterias tanto gram positivas como gram negativas, dándole además estabilidad. Esto ya es, yo les voy a pasar, esto es como un resumen de lo que acabo de decirles, ¿sí? Y vamos a hablar de este otro elemento que se me estaba yendo, que son los factores de crecimiento. El factor de crecimiento no es más que un tipo de hormona de crecimiento que tienen las bacterias. Es un compuesto orgánico que debe de tener cada bacteria, lo que le permite crecer hasta el límite, hasta donde debe de crecer, ¿no? Lo que pasa con el factor de crecimiento es que algunas bacterias, a raíz de las múltiples mutaciones a las que puede estar expuesta una bacteria, puede perder esta capacidad de sintetizar su propio factor de crecimiento. Por lo tanto, va a tomar factores de crecimiento que vienen del medio ambiente, como por ejemplo los aminoácidos, la vitamina B, la sangre entera. De acuerdo a cómo las bacterias
van a entonces obtener su factor de crecimiento. Tenemos dos tipos de bacterias, las protróficas, que son aquellas que sintetizan su propio factor de crecimiento, y las auxotróficas, que son aquellas que no pueden, ya no tienen la capacidad de sintetizar el factor de crecimiento y lo toman del medio ambiente externo. Por eso es como que están pidiendo auxilio, que lo toman del medio externo. Ya esas son las auxotróficas. Factores ambientales que van a ir, por si acaso esto les había traído esto para que ustedes vean que todos los organismos necesitan energía para poder sobrevivir. Unos son químicos y otros son a través de la luz. Obtienen la energía de manera química o a través de la luz. Estos son los quimiotróficos y estos son los fototróficos. Aquí está, digamos, las fuentes de carbono orgánico, fuentes de carbono inorgánico. Ahí están los tipos de bacterias, ¿sí? Y en los fototróficos también obviamente van a existir fuentes de carbono, pero la biosíntesis de su energía se da sobre todo por la fotosíntesis, ¿no? Entonces aquí estamos viendo de manera un poquito más clara que todos aquellos microorganismos que obtienen, por decir, ¿no?, las fuentes de azufre, las fuentes de hierro, las fuentes de nitrógeno, las fuentes de fósforo, todos, absolutamente todos, se denominan quimiotróficos porque obtienen, esas son sustancias químicas y obtienen su energía a partir de sus compuestos químicos. Y los que obtienen a partir de la luz son los fototróficos y hacen fotosíntesis. Y serían las únicas las cianobacterias, ¿no? Factores ambientales que van a ir a favorecer el desarrollo de los microorganismos. Dentro de los factores ambientales que afectan el crecimiento bacteriano, vamos a tener estos 7, de los cuales quiero por favor enfatizar que 6 de estos son críticos. ¿Qué quiere decir eso? Que 6 de estos factores ambientales determinan la vida o la muerte de las bacterias. Solamente la presión osmótica no es crítica. Solamente esta no es crítica. Entonces empezaremos a describir qué factores ambientales nos interesan conocer. Factores como las temperaturas, es importante que las que conozcamos como odontólogos que somos, dado que la temperatura interviene en dos aspectos en el crecimiento de los microorganismos. ¿Cuáles son estos? Uno, determinan su vida o muerte, porque hay microorganismos, como ustedes verán aquí, que crecen en diferentes rangos de temperatura. Y de acuerdo al rango en el que crecen, se los denomina psicrófilos si crecen de 15 a 20 grados centígrados, mesófilos de 20 a 45 o termófilos de 50 a 80. Es lógico pensar que las bacterias que nos van a interesar y que van a ser importantes en el área de salud son las bacterias mesófilas, que crecen a la misma temperatura corporal que la nuestra. Estas sí nos afectan. Y además la temperatura, aparte de determinar la vida o muerte de las bacterias, la temperatura va a ayudar muchísimo en lo que es el metabolismo microbiano. Como un ejemplo de ello, podemos citar lo siguiente. Cuando la temperatura, digamos, ha alcanzado digamos aquí a unos 37, casi 40 grados, las bacterias aceleran su metabolismo, ¿no? Es como cuando nosotros tomamos algo caliente, esa temperatura ayuda al metabolismo. Por eso muchas de las comidas que ingerimos son calientes. En cambio, las frías retardan un poco el metabolismo. Por lo tanto, la temperatura en una célula bacteriana tiene un efecto similar. Puede interferir en el metabolismo que está realizando la bacteria, ¿ya? Puede ayudar entonces a que se metabolicen mejor si es una temperatura adecuada, un poquito más de la adecuada, ayuda a su buen funcionamiento en la biosíntesis de proteínas, en la biosíntesis de sus ácidos nucleicos, ¿no?
Por eso también en boca hay más bacterias que en otras partes de nuestro cuerpo, porque la boca, su temperatura es invariable, 37 grados centígrados. Entonces, esa temperatura hace que las bacterias se vean favorecidas y se multipliquen con mayor rapidez en relación a otras partes de nuestro cuerpo. Haciendo un resumen, entonces, la temperatura tiene dos aspectos importantes. Interfiere en el metabolismo de las bacterias y es determinante de su vida o su muerte, es decir, de su viabilidad, ¿ya? Entonces, las bacterias, de acuerdo al rango de temperatura en el que crecen, se clasifican en termófilas, mesófilas y psicrófilas. Perfecto. Pasamos a voy a hablar de la humedad. En este sentido voy a hablar y voy a terminar en el pH, ¿ya? Hablemos de la luz y de la oscuridad. Cuando nosotros vemos la luz, ¿qué influencia tiene la luz o la oscuridad en el crecimiento de un microorganismo? Muchísimo. ¿Por qué? Porque la luz, chicos, siempre va a contener radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es antimicrobiana. ¿Por qué? Porque la radiación UV siempre va a ir a dañar o va a tener su efecto sobre los ácidos nucleicos y eso lo vamos a ver en unos minutitos más, ¿no? Entonces, la radiación ultravioleta, por lo general, producen dímeros de timina, hacen que dos timinas adyacentes se unan y esto transgrede el código genético, porque hemos dicho que siempre una timina se une a una adenina y una citosina a una guanina. En cambio, la radiación ultravioleta hace que se forme este tipo de dímeros y eso va a provocar una lesión que las bacterias a veces no tienen los mecanismos para reparar la lesión y por lo tanto la radiación ultravioleta se constituye en una herramienta indispensable para eliminar bacterias. Por eso las bacterias se ven afectadas por la luz. En cambio, crecen mejor en ambientes oscuros. Es otra razón más que ustedes deben entender que en la cavidad bucal tenemos tantos microorganismos porque cuando cerramos nuestra boca es totalmente oscuro, ¿no es cierto? La boca es oscura. Entonces las bacterias se desarrollan mucho mejor. Muy bien, hablemos de la humedad y la desecación. La humedad favorece el crecimiento bacteriano y lo opuesto, la desecación, va a ir a impedir su crecimiento, ¿sí? Entendemos, por lo tanto, que la cavidad bucal, por ejemplo, va a tener también un importante rol en ese sentido, ¿ya? Un momentito, perdón, quiero pedir disculpas, un momentito. Muy bien, entonces decíamos que los ambientes húmedos favorecen el crecimiento y desarrollo microbiano y la desecación las mata, ¿no? ¿Por qué? Porque en un ambiente seco es lesivo para una bacteria. La bacteria vive, es una célula, tiene que tener actividad de agua para poder sobrevivir. Entonces ya sabemos, la desecación las va a matar, ¿no? Y también ya sabemos por qué en la cavidad bucal existe tal cantidad de bacterias, porque en la cavidad bucal hay una temperatura adecuada, hay oscuridad, hay humedad. Entonces son condiciones que favorecen el desarrollo de miles de bacterias como es y que por eso viven en nuestra boca. Hablemos de el oxígeno. El oxígeno es indispensable para muchas bacterias, ¿ya? Porque sobre todo en qué bacterias el oxígeno es indispensable, en aquellas que realizan una respiración de tipo aerobio. Dado que, y eso les voy a explicar en unos minutitos más, por favor, cuando se lleva a cabo la fosforilación oxidativa, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria,
El aceptor final de hidrogeniones y carbonatos después de que se ha dado la glucólisis siempre es el oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno es indispensable en las bacterias aerobias. Empero, hay otras bacterias que más bien se ven afectadas por el oxígeno. Esas bacterias son las bacterias anaerobias, ¿ya? Y las bacterias anaerobias facultativas. Y aquí estamos viendo solo 3 tipos de bacterias en relación al oxígeno. Las bacterias aerobias que hacen respiración aerobia, pero las anaerobias a su vez pueden hacer una respiración anaerobia, pueden hacer fermentación también las bacterias anaerobias. ¿Cuál es la característica indispensable de una bacteria anaerobia? Una bacteria anaerobia es aquella que no necesita oxígeno, no tiene oxígeno, no. Las bacterias anaerobias no tienen el oxígeno como aceptor final de hidrogeniones. Tienen otro tipo de compuestos y se los voy a mostrar porque estos son letras. Solamente quiero darles contexto. Aquí estamos viendo bacterias aerobias, anaerobias facultativas. Aquí faltan las microaerófilas y las aerotolerantes. Son 5 bacterias que están clasificadas de acuerdo a su factor ambiental en relación al oxígeno. El dióxido de carbono. El dióxido de carbono es también indispensable para la vida de las bacterias. ¿Por qué? Hay algunas bacterias aparte, ¿no es cierto? Aparte de las bacterias que hemos visto en los factores nutricionales, minutos atrás hemos visto que aquí dentro de los factores nutricionales, las bacterias que necesitan dióxido de carbono se denominan autotróficas o litotróficas. Aparte de estas bacterias son así, muchas bacterias necesitan también de dióxido de carbono. En realidad, todas las bacterias necesitan dióxido de carbono para poder vivir, ¿ya? Las heterótrofas también necesitan, obviamente no en la cantidad que las autotróficas. Necesitan, porque el dióxido de carbono le va a dar al microorganismo un factor principal de fuente de carbono. Entonces, le va a dar ese aporte de carbono. Y siempre va a haber dióxido de carbono como resultado sobre todo de la respiración en nosotros como seres humanos. Siempre vamos a exhalar, eliminar dióxido de carbono y las bacterias se van a ver adaptadas y hasta, como les digo, beneficiadas por ese dióxido de carbono. Así que aparte de que las autótrofas necesiten dióxido de carbono, también las heterótrofas. Existe este grupo conocido como los microorganismos microaerófilos que necesitan un aporte superior, sin embargo, a estas otras dos. ¿Cuál es la proporción de dióxido de carbono que requiere? De un 5 a un 10% más que estas otras dos, que es que el resto de las bacterias. Las microaerófilas, pequeñas cantidades de oxígeno, requieren de un 5 a un 10% más de dióxido de carbono en sus medios de cultivo o en el ambiente donde estos se desarrollan, ¿ya? Esas son las microaerófilas. Hablemos de la presión osmótica. ¿Por qué me estoy saltando? Vamos a ver que este tema es bien importante, el pH. Nos iremos a la presión osmótica. ¿Qué pasa con la presión osmótica? Las bacterias, al igual que otros seres vivos, se encuentran sujetas a varios fenómenos osmóticos en el lugar donde se encuentran, ¿no? Pero estas suelen ser bastante tolerantes a esas concentraciones. ¿Y quiénes determinan la concentración osmótica o la presión osmótica? La concentración de sal. Esa es la que va a determinar la presión osmótica, chicos, ¿ya? La cantidad de sal, la concentración de sal es la que determina la presión osmótica. Nosotros como seres vivos y seres humanos que somos, podemos tener o llevar, se podría decir, una concentración salina de 0,1 hasta 1% como máximo. En cambio,
Hay bacterias, como las bacterias denominadas halófilas, cuya concentración salina es muy elevada. ¿Qué bacterias son las famosas bacterias halófilas? Por ejemplo, aquellas que viven en el salar de Uyuni, aquellas que viven en el mar, porque el mar tiene una concentración mayor de sal. Y esto nos interesa a nosotros. Pasa que han habido pandemias durante la historia del hombre. Ustedes han vivido una en carne propia, que es la pandemia del COVID, y también estamos viviendo la pandemia del VIH, que hasta estos días presentes, no podemos dar por finalizada ninguna de las dos pandemias, porque son pandemias causadas por virus. Pero sí ha habido una pandemia causada por bacterias, por el vibrio cólera. El vibrio cólera ha causado la enfermedad conocida como cólera, que es una enfermedad característicamente y se presenta característica y clínicamente con deshidratación, diarreas, vómitos, ¿no? Sobre todo diarreas acuosas y masivas. La bacteria causante del cólera es el vibrio cólera, que vive en concentraciones salinas elevadas. ¿Dónde se dio este tipo de pandemias? En todo el cono sur, vale decir Perú, Argentina, Chile, Bolivia, pero Bolivia no tiene mar. ¿Y cómo es que ha llegado entonces la bacteria hasta nuestro territorio? Resulta que nosotros importamos mariscos que provenían del Perú, de la Argentina o de Chile. Por eso estos países han estado involucrados en esa pandemia del cólera. Sí, estamos hablando de los años 90, donde el cólera era, y lo vamos a volver a tocar porque vamos a hablar de cólera y vamos a hacer un refrescamiento de lo que estamos hablando. Entonces, aquí lo que me interesa es que ustedes sepan que las bacterias no se ven afectadas por una diferencia de presión osmótica. ¿Por qué? Porque dentro de la bacteria la presión osmótica es hipertónica y no explota gracias a que tiene pared celular. Si en su medio externo entonces va a haber mayor concentración de sal, lo que va a pasar es que la bacteria va a llegar a igualar la presión osmótica externa con la interna. Y si hay menor presión osmótica aquí afuera, tampoco muere, porque como al ser hipertónica y tener pared celular, esta la protege de cualquier cambio de concentración salina. Por eso este factor ambiental es el único, la presión osmótica, que no es crítica. El resto habrán visto que sí, la luz las mata. La temperatura, una mesófila que yo desea exterminarla, le subo la temperatura, por eso también utilizamos los esterilizadores. Las voy a matar a las bacterias porque les he subido la temperatura hasta 170 grados centígrados, las voy a matar. La desecación las mata. El oxígeno a las anaerobias las mata, y la mayoría son anaerobias facultativas, anaerobias estrictas, microaerófilas. Después tenemos las aerotolerantes, le subo más la cantidad, chiquititas cantidades de oxígeno, le subo la cantidad de oxígeno, las mato. ¿No es cierto? El dióxido de carbono no hay, igual si no hay dióxido de carbono, igual las mato. pH, hablemos del pH, el único factor que no mata a las bacterias es el pH. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Sí, doctorita. Sí, doctora. Ok. Empezamos entonces a hablar sobre el pH. Aquí sí tengo que discriminar dos tipos de pH, un pH interno y un pH externo. Por eso me estoy deteniendo acá. ¿Por qué? Porque el pH sabemos que es la concentración de hidrogeniones, ¿no es cierto? Y es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir inversamente proporcional? Si pongo en flechitas, más o menos sería así. A mayor cantidad de hidrogeniones que tenga una célula bacteriana en su interior, su pH es más bajo, es decir, es ácido.
¿Se está entendiendo? Entonces, a mayor cantidad de hidrogeniones, si aquí dentro de la bacteria hay muchas moléculas de hidrogeniones, pero muchas moléculas, en realidad no es una molécula, elementos, muchos hidrógenos en el interior de la célula bacteriana, ¿cómo va a ser el pH interno de la bacteria? Chicos, respondan, pues, ¿están en clases o no? Ácido. Va a ser ácido, muy bien. El medio va a ser ácido. Si hay poca cantidad de hidrogeniones, ¿cómo va a ser el medio interno de la bacteria? Básico. Básico. Va a ser básico o alcalino. Entonces, a una baja concentración de hidrogeniones, el pH va a ser alto. A una alta cantidad de hidrogeniones, el pH va a ser ácido. Por eso se dice que el pH es inversamente proporcional a la cantidad de hidrogeniones que hay. Cuando la bacteria produce gran cantidad de hidrogeniones en el interior, se dice que esta bacteria es una bacteria acidógena. Aquí dice acidófila, pero es que yo por eso me estoy deteniendo aquí. Estoy analizando el pH desde dentro o desde fuera de la bacteria. Desde dentro. Desde dentro de la bacteria. Entonces, una bacteria que tiene un pH interno muy ácido, lo que hace es botar estos hidrogeniones al medio externo. Esta bacteria entonces se denomina acidógena porque está produciendo ácido y génesis es originadora de ácido, acidógena. ¿Ya? Pero cuando se denomina acidófila, esta bacteria, miren, hagan de cuenta que hay miles de bacterias acá, cada bacteria saca sus hidrogeniones aquí afuera, cada bacteria bota sus hidrogeniones aquí afuera. Entonces, las mismas bacterias que están en este microambiente se van a ver afectadas por el ácido que está botando cada bacteria y va a vivir en ese medio ácido. Entonces, esa bacteria se constituye en una bacteria acidófila. ¿Qué es acidófila? Es aquella bacteria que vive en concentraciones de pH muy bajos en el medio externo. Esa es una acidófila. La que libera los ácidos se llama acidógena. Cuando una bacteria es capaz, digamos aquí el pH es de 5, porque ya pH 5 es ácido. Pero si una bacteria, esta otra bacteria y esta otra, es capaz de bajar el pH externo hasta 1, se la denomina bacteria acidúrica. Entonces, si hablo del pH, yo me tengo que referir a un pH interno y a un pH externo. Cuando las bacterias tienen un pH interno muy ácido y que botan este ácido afuera, se llaman acidógenas. Pero ahora, otro análisis importante que debo realizar. El pH no puede ser un pH de 1 dentro de la bacteria porque se me va a morir por acidosis la bacteria. Cuando empieza a botar entonces sus ácidos e hidrogeniones aquí afuera. Solamente 2 bacterias pueden tener pHs muy ácidos en su interior y son el Streptococcus mutans, el Streptococcus sobrinus y los lactobacillus, sobre todo el Lactobacillus acidophilus. Estas bacterias se caracterizan por ser bacterias altamente acidógenas, productoras de ácido, pero pese a ser productoras de ácido, en su pH interno máximo pueden soportar un pH desde 4.5 hasta 5. Pero lo más bajo que pueden aceptar dentro de su pH interno es 4.
Cuando ya están, digamos, con un pH 4.5 y todo, entonces esta bacteria debe empezar a botar sus hidrogeniones aquí afuera y también sus ácidos, porque ahorita vamos a ver de dónde esta bacteria tiene tantos hidrogeniones adentro y además porque no es lo mismo decir hidrogeniones que ácido láctico, por ejemplo, ácido butírico. Ahorita voy a explicar la fermentación y van a entender de dónde surgen esos ácidos, de su producto metabólico. Cuando la glucosa entra, estas bacterias la metabolizan y como producto final de su metabolismo son dos productos, los ácidos y los hidrogeniones. Entonces, eso acidifica el medio interno de la célula bacteriana. Pero cuando se abren sus compuertitas, estas compuertitas es como si las bacterias defecaran u orinaran. ¿Por qué? Porque es el metabolismo. Y los desechos del metabolismo salen o por el recto o por el meato urinario, igual las bacterias. Las bacterias tienen dos tipos de compuertitas que se los voy a mostrar de manera gráfica. Ahorita es un dibujo que yo me estoy haciendo, se los he traído. Las ATPasas translocadoras de protones botan los protones, por eso se llaman ATPasas translocadoras. Traslocar es sacar del interior hacia el exterior. Esa es una compuertita. Y las permeasas, que son estas otras, sacan los ácidos del interior de la bacteria hacia el exterior. Entonces, la bacteria que es acidógena solo puede tener un pH interno de ¿cuánto, chicos? 4, 1. 4. Lo más bajo es 4. 4, 4, 4.5, 5. Eso es, lo más bajo es 4. Y ya cuando está a 4 ya tienen sus compuertitas, ya se tienen que abrir. Pero otra cosa, otra es la realidad de aquella bacteria que vive aquí en un medio ácido. ¿Saben cuánto pueden vivir? ¿Cuál es el pH externo que soporta esta bacteria? Hasta un pH de 1. Pero estoy hablando del pH Externo. externo. No es lo mismo hablar de pH interno y de pH externo. Las bacterias acidófilas pueden vivir hasta en pHs de 1. Por eso las bacterias que son cariogénicas, cada una bota, digamos que estas son bacterias, estas bolitas, estos óvalos que están viendo son de bacterias que cada uno bota su pH, bota, y ellas mismas acidifican el medio donde están y pueden llegar a vivir en un pH de 1. En un pH externo. A esa se llama bacteria acidófila, que vive en medio ácido. La que produce el medio ácido se llama acidógena. Y la que puede bajar aún más el pH externo, acidúrica. Y son características de las bacterias cariogénicas. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. ¿Se ha entendido o no? Doctorita, Dime, Kevin. ¿las bacterias acidógenas también pueden soportar pHs externos de hasta 1? Las bacterias acidógenas pueden soportar un pH externo de 1, por supuesto, y son las únicas que pueden soportar esos pHs. Otras bacterias que no son acidógenas, por ejemplo, ¿cuáles son las famosas acidógenas? Solo tenemos acidógenas en 2 lugares, chicos. En la boca, formando la placa bacteriana, que determina la caries dental, porque la caries dental se da por la liberación de los ácidos y de los hidrogeniones de las bacterias acidógenas que viven en ese medio acidófilo. Y otro lugar donde hay un bajo pH es la vagina. Ahora, hay el pH ácido en el estómago. Perdón, son 3 lugares entonces, 3 lugares. El resto de nuestro cuerpo vive a pH neutro. Entonces, las bacterias que viven en la superficie de mi piel, las que viven en mi intestino delgado y mi intestino grueso, todas tienen que ser neutrófilas, que vivan a un pH neutro igual que mis células. Las bacterias neutrófilas son aquellas que viven a pH de 7.2 hasta máximo 7.6.
Las acidófilas pueden vivir hasta un pH externo, porque estoy diciendo que viven. Al ya darme cuenta en qué termina la palabra acidófila, automáticamente yo les estoy diciendo que son bacterias que viven en pHs ácidos. Entonces pueden tener un pH ácido hasta de 1. ¿Sí? La bacteria acidógena es la que produce ácido. Entonces, si es acidógena, ¿cuál es el pH interno de esa bacteria? Lo mínimo de pH interno que debe de tener, por ser aunque sea la máxima productora de ácido, ¿cuál es el pH más bajo que puede tener o soportar? 4. 4. 4. Muy bien. Y entonces me han entendido. Tienen que saber ver con estos lentes. Uno por dentro y otro es el pH externo. Uno es el pH interno, otro es el pH externo. En el pH externo, entonces, ¿cómo me doy cuenta de que yo estoy hablando de un pH externo? Por la terminación. Fila quiere decir que vive en una condición. Puede ser neutrófila, acidófila o alcalófila, como lo hace el Vibrio cholera. Si yo hablo de una bacteria acidógena, es la que produce el medio ácido, pero su pH interno, lo más bajo que puede tener o soportar es de 4. ¿Ya? Y la acidúrica es aquella que puede bajar un pH desde un pH 5, que ya es ácido, a un pH 1. ¿Se ha entendido esto o no? Chicos, ¿se entendió? Sí, doctora. Muy bien, ahí está, es la temperatura, si hemos visto la temperatura, el pH, ahí está, a veces es un pH más, dice, no tiene que ser superior a 4.5, pero estamos hablando de lactobacilo. Y si estamos hablando de un pH de 4.5, estamos hablando de su pH, puede ser su pH interno, porque obviamente lo mínimo de pH que puede ser hasta es un de 4, el pH 4, interno 4.5. Pero este es un pH interno. Ahora también puede estar el pH externo 4.5, sí. Puede estar un pH externo a 3, sí. Puede llegar hasta un pH 1, sí. Puede llegar hasta un pH 1. Esas son las bacterias acidófilas. Pero las acidógenas en su interior máximo pueden tener el que se ha testeado, el pH más bajo, pero más bajo, donde ya la bacteria está entrando en un riesgo de muerte inminente, es un pH 4. Por eso ese ratito ya tiene que empezar, desde ya un pH 4, 5, ya sus compuertitas tienen que abrirse para botar lo que les está causando tanta acidez por dentro, que son los hidrogeniones y los ácidos. Eso hemos visto de las temperaturas. Ahí está, fíjense, pH externo de hasta 1, 5. pH interno, pero este es de las neutrófilas. O sea, de las acidófilas no puede, el pH interno, ¿cuáles son las dos bacterias que les he dicho las más acidógenas que hay? Son dos, el Streptococcus mutans y el Lactobacillus acidófilos, el sobrinus, ¿no? El Streptococcus sobrinus. Pero aquí mismo dice, minutos atrás hemos dicho cuál es el pH interno que puede soportar, pero máximo, de un 4 a un 4.5. Entonces, por si acaso, aquí, si se trata del Lactobacillus acidophilus o del Streptococcus mutans, el pH interno del Lactobacillus puede virar de 4 hasta 4.5, el interno. Ahora, las bacterias neutrófilas pueden soportar hasta lo mínimo que pueden, acidófila, o digo neutrófila, quiere decir que vive en o se desarrolla en un pH externo que puede ser de 5 hasta 8.5, pero su pH interno de una neutrófila puede ser desde 7.3 a 7.5. Los alcalófilos viven en un pH que va de 9 a 11
A 11 debería ser aquí, por favor, 11. Y su pH interno puede ser 9.5. Pero entonces aprendamos a ver, y en los exámenes les pido por favor, estén atentos si yo hablo de pH externo o de pH interno. ¿Sí? Ok, si yo quiero matar a una bacteria acidófila, ¿y por qué me interesa conocer a las acidófilas? Porque esas están en el fondo del conducto radicular, provocando esos problemas de abscesos, de quistes, de todos los procesos periapicales. Y cuando hacemos un tratamiento de conducto, irrigamos ¿con qué? Tenemos que irrigar con una potente sustancia alcalina, porque las bacterias que están aquí son acidófilas. Si yo quiero matar a una acidófila, le meto una sustancia alcalina, entonces su pH que ella necesita es hasta de 1, su pH externo. Al ponerle un pH alcalino de 11, la destruyo. ¿Y saben quién tiene un pH alcalino? El hipoclorito de sodio. Por eso el hipoclorito de sodio es tan importante. Y si la bacteria que está aquí en el fondo de conducto es una bacteria que está aquí en el fondo de conducto, es además anaerobia. Estamos viendo de las bacterias de acuerdo a su temperatura, de acuerdo al oxígeno. De acuerdo al oxígeno tenemos aerobios obligados, anaerobios obligados, anaerobios facultativos, anaerobios aerotolerantes y microaerófilos. Y todos estos viven en conductos radiculares. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, si yo quiero matar a la bacteria, ¿qué voy a hacer si es aerobia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, chicos? Le vamos a meter sustancias que tengan gran cantidad de oxígeno. A ver, señorita, por favor, apague su micrófono. Es la segunda vez que le estoy silenciando, por favorcito. ¿Ya? Mantengan sus micrófonos cerrados, chicos, por favor, les pido, porque estamos interrumpiendo la clase. Ok, hasta aquí está entendido. Leamos, si quieren, lo que es una bacteria de acuerdo al oxígeno. El requerimiento de oxígeno es de vida o muerte. Y de acuerdo a su requerimiento de oxígeno, las bacterias pueden dividirse en 5 grupos. Los aerobios obligados, que requieren oxígeno sí o sí para poder crecer y hacen respiración aerobia. El aceptor final de hidrogeniones es el oxígeno. Ahí está el aceptor final de hidrogeniones en la cadena respiratoria, es el oxígeno. Ahorita les voy a explicar qué es eso, porque esto es full letra, pero les he traído súper imágenes para que entiendan. En cambio, los anaerobios obligados, como no hay oxígeno, entonces el aceptor final de hidrogeniones y carbonatos no puede ser pues el oxígeno, no puede ser. El oxígeno no participa en la respiración anaerobia. Entonces, ¿quiénes son los aceptores finales de electrones, hidrogeniones, carbonatos? Van a ser otros elementos, por ejemplo, las bacterias que son anaerobias, que hacen una respiración anaerobia, donde no hay ausencia, no participa el oxígeno, utilizan aceptores finales inorgánicos, por lo general los sulfatos, fumaratos, carbonatos, nitratos. Ustedes dirán, pero aquí yo veo hay un oxígeno, aquí también, doctor, hay un oxígeno, pero está formando parte de esta molécula, no está como un oxígeno molecular libre. Aquí está formando una molécula, es decir, sus 2 últimos electrones de valencia se han combinado con el carbono. ¿El carbono cuántos electrones de valencia tiene? Chicos, ¿cuántos electrones de valencia tiene? A ver, voy a subir puntos. ¿Cuántos? Hasta la cuenta de 3. Tiene 4. ¿Cuál es la valencia del carbono? Más 4 menos 4. ¿Y del oxígeno cuántos electrones de valencia tiene? 2. 2 menos 2. Exacto, very good. Entonces, como tienen estos 2 electrones de valencia, pueden formar enlaces con el carbono, ¿no es cierto? Y formar dióxido de carbono. Pero aquí tiene dos todavía, entonces se combina con otro oxígeno
y listo, la molécula se vuelve una molécula estable, donde el oxígeno ya ha formado parte del enlace y por eso se llama dióxido de carbono. ¿Cuántos oxígenos veo aquí? 1, 2. ¿Cuántos oxígenos? 2. ¿Cuántos carbonos? Solo 1. ¿Qué molécula se ha formado? Dióxido de carbono. Los carbonatos no es que el oxígeno está así suelto, no está como oxígeno molecular, no está así libre. Aquí está combinado, ya la molécula es estable, ya no hay electrones de valencia, no está actuando como un aceptor, está como un aceptor de una molécula X. Aquí ya está formando, claro que va a venir y se va a combinar el hidrógeno o cualquier electrón que resulte del metabolismo de la glucosa. Es que esto ya es química y les voy a dar ahorita procesos químicos. Entonces, los anaerobios obligados habían tenido, ¿qué cosa? Aceptores. ¿Qué es un aceptor? El que recibe los residuos de la degradación de la glucosa. Y aquí el aceptor final, entonces, es un compuesto inorgánico, que pueden ser los sulfatos, los fumaratos o los carbonatos, o inclusive aquí deberían estar los nitratos más. Los anaerobios facultativos. ¿Qué quiere decir facultativo? Que pueden crecer en presencia o en ausencia de oxígeno. Y aquí sí realmente viene todo lo que... Es que el odontólogo tiene que conocer esto. Porque la mayoría de las bacterias que nos interesan estudiar son bacterias anaerobias facultativas. Cuando nosotros hablamos de la composición de la placa bacteriana, aquí ustedes ven a gritos que hay oxígeno. Las bacterias que están aquí en la superficie de este cálculo dental son bacterias aerobias, las que están aquí pegaditas en la superficie aquí, porque están en contacto con la saliva, con el oxígeno. Pero las bacterias que se han pegado y están en contacto aquí con el esmalte, pero ahí adentro, son bacterias anaerobias. Entonces, ¿qué tipo de bacteria es la que va a estar formando estas placas bacterianas? Bacterias anaerobias facultativas, porque a un principio, cuando se está recién formando la placa bacteriana, aquí están las bacterias pegaditas, van a estar en contacto con oxígeno. Entonces, estas bacterias tienen que tener la capacidad de asimilar ese oxígeno. Y cuando ya se formó la placa bacteriana, esas primeras bacterias van a estar así como enterradas por las otras bacterias que vienen y forman semejante cálculo. Miren la cantidad de placa bacteriana y que además se ha calcificado. Las primeras que llegaron entonces se van a quedar sin oxígeno, pese que al principio tenían que estar en contacto con el oxígeno. Entonces estas bacterias que son cariogénicas, que forman placas bacterianas en dientes, son las famosas bacterias anaerobias. ¿Y qué característica tiene una bacteria anaerobia facultativa? Perdón, no he dicho anaerobia, solo he dicho anaerobias. Anaerobias facultativas, que tienen la propiedad de poder crecer en presencia o en ausencia de oxígeno. Utilizan el oxígeno como aceptor final de hidrogeniones o electrones cuando hacen la respiración aerobia. ¿Cuándo hacen la respiración aerobia estas bacterias? Cuando se está aquí, cuando recién se está formando la placa bacteriana o cuando ya están aquí en la superficie. Aquí sí o sí tienen que hacer respiración aerobia porque hay gran cantidad de oxígeno en nuestra saliva, gran cantidad de oxígeno en la saliva. Entonces van a hacer respiración aerobia, su aceptor final de hidrogeniones va a ser el oxígeno. Pero ¿qué va a pasar cuando van enterrándose, cuando van cubriéndose por capas y capas y capas y capas y capas de bacterias? Van a ir perdiendo gradualmente. Estas de aquí va a haber el potencial de oxidorreducción y el gradiente de oxígeno va a variar. ¿No es cierto? ¿Cómo va a variar el gradiente de oxígeno? Aquí, si
el oxígeno, si esta placa bacteriana está en contacto aquí directamente con el oxígeno, aquí su potencial de óxido reductor va a ser positivo. Pero en estas capas y más capas aquí, el oxígeno va a ser cada vez menor y casi inexistente aquí. Peor si hablamos de la placa bacteriana subgingival. El potencial de oxidorreducción en este nivel prácticamente no existe. El oxígeno llegará a una moleculita de oxígeno apenas. Entonces, estas bacterias que están en el surco subgingival, estas bacterias que están en la placa subgingival, van a ser anaerobias obligadas. Estas tienen que ser anaerobias obligadas. Pero las que están en la placa supragingival van a tener necesariamente que ser anaerobias facultativas. Porque para formar la placa bacteriana, primero se forma la supragingival y después recién la subgingival. Y las bacterias que se pegan aquí al esmalte, al principio, van a hacer respiración aerobia, porque va a haber alta cantidad de oxígeno. A medida que se forma la placa bacteriana, entonces el gradiente de oxígeno va de la superficie positivo a la parte interna negativa. Entonces esta bacteria ya tiene que cambiar su switch, no puede seguir haciendo respiración aerobia, puede hacer una respiración anaerobia o finalmente puede hacer fermentación, porque tanto la respiración anaerobia y la fermentación, en la respiración anaerobia y en la fermentación no participa el oxígeno. Entonces fíjense, una bacteria anaerobia facultativa puede hacer respiración aerobia, pero cuando el oxígeno ya no está disponible, es decir, hay ausencia de oxígeno, entonces, ¿de dónde obtienen su energía? ¿Cómo obtienen su energía? Pueden obtenerla a través de la fermentación o de la respiración anaeróbica. Si hacen fermentación, el aceptor final de hidrogeniones va a ser un compuesto orgánico. Pero si hacen respiración anaerobia, el aceptor de los electrones van a ser compuestos inorgánicos. Y este es nuestro gran dolor de cabeza, porque la mayoría de las bacterias que hay en boca son anaerobias facultativas. O sea, pueden hacer los 3 metabolismos obtenedores de energía. Respiración cuando hay oxígeno y cuando no hay oxígeno, respiración anaerobia o fermentación. Las cariogénicas harán fermentación y las que van a ser periodontopatógenas van a hacer respiración anaerobia. Listo, estamos tronados. Luego tenemos a las anaerobias aerotolerantes. ¿Qué se llaman las bacterias anaerobias aerotolerantes? ¿Qué características, perdón, no qué se llaman? ¿Qué características tienen las aerotolerantes? Pueden crecer en presencia o ausencia de oxígeno, pero si están creciendo en presencia de oxígeno, es de una cantidad menor que una bacteria respiradora. Por eso dice aerotolerante. Tolero al oxígeno. Lo tolero. Pero no es que viva en presencia de oxígeno. Por eso es anaerobia. A ver, ¿cuántos anaerobios hay? 1. Solo hay un aerobio. Solo hay un aerobio. Solo hay un aerobio. Anaerobio obligado. Anaerobio facultativo. Anaerobio aerotolerante. El microaerófilo es también anaerobio, porque solo puede crecer en bajas tensiones de oxígeno. Por eso es micro. Porque las altas tensiones de oxígeno son tóxicas y los puede llegar a matar a estos microorganismos. Estos microorganismos microaerófilos, pero sin embargo, crecen en una atmósfera gaseosa de dióxido de carbono. Y estos son los que necesitan de un 5 a un 10% más de dióxido de carbono que el resto de las bacterias. Yo les voy a hacer el trabajo de investigación. ¿Cuántos de ustedes son portadores de Staphylococcus aureus en sus fosas nasales?
vamos a estudiar por qué es importante saber ese dato. Y van a saber que el Staphylococcus aureus es microaerófilo. ¿Ya? Entonces, estos microorganismos, aquí dice, pueden obtener la respiración, pero doctor, aquí dice que pueden hacer una respiración aerobia, pero cuando no hay aceptores de electrones alternativos, hacen una respiración anaerobia. Y las más de las veces optan por esto. ¿Ya? Entonces, miren chicos, estos aspectos son de vital importancia para entender la etiología de las enfermedades periodontales y de la caries dental. ¿Ya? El potencial de oxidorreducción, entonces, ¿qué es? Es una medida de tendencia del medio a donar o recibir electrones. Por eso se llama oxidorreducción. Es un aspecto crítico y está asociado con la presencia del oxígeno molecular disuelto en el medio en un medio oxidante. Esto es importante, por favor. Miren, en medios que contienen oxígeno, las condiciones de atmósferas y el potencial de óxido reductor es de 0,2 a 0,4 milivoltios. Pero es positivo. A ver, ¿qué estoy hablando de eso y qué entienden ustedes? Dicen, a ver, el concepto. ¿Qué es el concepto? El potencial de oxidorreducción o de oxidorreductor es una medida de tendencia ¿a qué? A donar o recibir electrones. ¿Y cuál es el que dona y se recibe en el potencial óxido? Por eso ahí está su nombre. ¿Cuál es el que va a entrar, se va a donar o se va a recibir? Es el oxígeno. Si yo me voy a lo que me interesa, que son las placas bacterianas, el potencial de oxidorreducción en una placa supragingival es pues total y absolutamente positivo aquí en la superficie, porque aquí hay gran cantidad de oxígeno. Aquí se va a ver, se va a donar y se va a recibir. Entonces pueden tener inclusive 360 milivoltios de potencial oxidorreductor positivos. A medida que esto va disminuyendo, el oxígeno va disminuyendo por este gradiente de densidades de placa bacteriana hacia el interior, entonces el oxígeno molecular se difunde cada vez menos aquí, menos aquí, menos aquí. Entonces el potencial de oxidorreducción aquí en esta placa ya va a ser un potencial de oxidorreductor, inclusive a veces con valor negativo de menos 100 milivoltios. Y aquí abajo, aquí donde casi es inexistente la cantidad de oxígeno, el potencial de oxidorreducción en estas bolsas periodontales o en placas bacterianas subgingivales tiene un valor negativo hasta de 360, menos 360 milivoltios, valor negativo. En cambio aquí es de valor positivo. Esto quiero que me entiendan porque son preguntas de examen. Y esto es lo que determina qué tipo de bacterias colonizan qué. Estas van a colonizar placas supragingivales, estas subgingivales. Entonces aquí voy a entender que son bacterias anaerobias obligadas. Y si estoy hablando de estos procesos cariogénicos, donde ya ha habido compromiso inclusive de pulpa y donde ya hay caries bien profundas, donde hay compromiso, ya les decía, de pulpa, y aquí ya puede haber inclusive para tratamiento de conductos y aquí un absceso. En este contexto, las bacterias tienen potenciales de oxidorreducción súper archinegativos. Entonces, ¿yo cómo puedo matar a estas bacterias? Metiéndole un compuesto que tenga alto oxígeno, gran cantidad de oxígeno. Entonces, las bacterias mueren. ¿Qué compuesto esto es? El hipoclorito de sodio. O sea que el hipoclorito de sodio tiene gran cantidad de oxígeno y además tiene un pH alcalino, porque estas bacterias aquí, para que se dé caries, han tenido que hacer fermentación. Ha habido caries y si hay fermentación son acidógenas, viven en un medio ácido, son acidófilas y si yo quiero matarlas, pongo hipoclorito de sodio que tiene un pH de 11
tiene gran cantidad de oxígeno y estoy matando a las bacterias por esa razón. Porque en este contexto son anaerobias obligadas y además son fermentativas y con este solo producto, con un solo producto mágico, mato a estas bacterias que me están causando dolores de cabeza. Y espero que me estén entendiendo. Y si no se entiende, ¿qué tienen que hacer, chicos? Preguntar, ¿no ve? Cuando ustedes vean esto, milivoltios. Y si ven solo V, voltios. ¿Sí? ¿Se ha entendido, chicos? ¿Para qué le han hecho este colgajo? Porque aquí abajo, hasta aquí abajo hay placa bacteriana. Si yo quiero hacer realmente una eliminación, porque es esta pizza, es este, miren, ahí está su, inclusive su incrustación metálica, aquí está la incrustación metálica, y miren hasta dónde ya ha habido destrucción de hueso. Aquí si yo quiero hacer realmente un raspaje y curetaje, voy a tener que levantar colgajo, limpiar bien, desintoxicar la raíz, puedo utilizar inclusive tetraciclinas y voy a lograr desintoxicar, eliminar a las bacterias que estaban causando estos procesos. ¿Qué bacterias estaban aquí metidas? Bacterias anaerobias obligadas, anaerobias facultativas y también pueden ser bacterias autotróficas o litotróficas por el dióxido de carbono. O sea, yo les puedo preguntar todo. Clasifique una bacteria que esté, digamos, en un surco gingival causando gingivitis desde el aspecto de las fuentes de carbono, de las fuentes de oxígeno, de las fuentes o potenciales de oxidorreducción, desde el punto de vista de su pH, desde el punto de vista de su requerimiento de oxígeno. Y ustedes van a tener que decir si son gram positivas, gram negativas. Por defecto, las gram negativas son periodontopatógenas y por defecto, las gram positivas son cariogénicas. Entonces, fisiología bacteriana es un tema que me da el norte para entender estas enfermedades y cómo tratarlas. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Rita, ¿Qué se está midiendo aquí? A ver, en este dibujito. ¿Qué se está midiendo aquí? ¿Qué es esto de acá? surco gingival. Muy bien. ¿Y qué es esto que está señalizándose aquí? La placa Muy bien, bacteriana. placa bacteriana. La que está por encima de la encía, ¿qué se llama esta placa? Supragingival. Muy bien, ¿y cómo es esta placa de aquí? Subgingival. Subgingival. ¿Cómo son las bacterias de acuerdo a su requerimiento de oxígeno en este nivel? Anaerobias. Muy bien, anaerobias facultativas, anaerobias estrictas, microaerófilas, pero son anaerobias. ¿Cómo son, cómo es su potencial de óxido reductor acá? Muy negativo. Negativo. Puede llegar a menos 100 milivoltios, menos 300 milivoltios. Very good. Entonces, prepárense para preguntas así en el examen. A ver, ¿por qué? Deme 5 razones por las cuales nosotros tenemos tal cantidad de bacterias en boca. Tenemos más de 1000 especies. 5 razones para que haya tal sobrepoblación de bacterias en boca. A ver, 5 razones desde el punto de vista ambiental y nutricional. A ver. En lo ambiental puede ser también la humedad La de la humedad cavidad bucal, podría por ser, los tejidos, por la Muy luz bien. también. la Bueno, por luz. oscuridad No hay sería luz. por la... Oscuridad, exacto. Oscuridad, no hay luz. Entonces, porque es un ambiente oscuro, es un ambiente húmedo, ¿qué más? Hay disponibilidad de nutrientes, ¿qué más? Hay un pH adecuado. Sí, puede ser el pH adecuado. Y la temperatura, que nunca varía en nuestra boca, a no ser que tomemos algo caliente o algo muy frío, y ahí inclusive las bacterias tienen sus chaperones, ¿no? Muy bien, chicos, es eso. Yo les puedo poner estas imágenes en los exámenes y les puedo poner aquí
diga qué tipo de bacteria según esto, según esto, según esto, según esto. Entonces, ¿qué estamos enseñándoles a ustedes? A ser razonadores más que memorísticos y reproductivos, ¿no? Entonces, yo quiero que aprendan eso. El examen no es de memoria, es de razonamiento. Actividad de agua. La actividad de agua es otra condición indispensable para la vida de las bacterias, en virtud de que el agua es el elemento que da vida. ¿Dónde se encuentra el agua? Sabemos que la célula bacteriana tiene un 75-85% de agua en su citoplasma. Cuando hablamos de actividad de agua, el prefijo, lo que tenemos que ver, quiere decir actividad water, es agua, ¿no es cierto? En inglés, actividad de agua. Y la actividad de agua no es más que el medio que representa la fracción molar de las moléculas de agua totales que están disponibles en un determinado lugar. Hay una igual relación que existe entre la presión del vapor y la solución respecto a la del agua pura. Estos aspectos que son tan moleculares no los voy a preguntar ciertamente de manera tan detallada como está acá. Solamente lo que yo quiero decirles es que sí debe haber un valor mínimo de actividad de agua para las bacterias. ¿Sí? Pero como ustedes están leyendo aquí, las bacterias pueden crecer en una amplia variedad de lugares que tienen humedad. Pero tiene que haber un valor mínimo porque si el ambiente es totalmente seco, la bacteria puede llegar a morir, a no ser que la bacteria sea poseedora de ¿qué? ¿Qué es lo que le permite a la bacteria sobrevivir en una condición donde hay desecación? Por puntos, hasta la cuenta de 3. La humedad. Hay una respuesta correcta y es un chico el que ha dado la respuesta correcta, es un varón. A ver, ¿quién ha respondido? Ha respondido Kevin, ha respondido Flores, López Flores. A ver, dime por favor, López Flores Fernando, ¿qué respondiste? Pared celular. Pared celular. Kevin, ¿qué respondiste? Espora. La espora. Kevin, que acabas de llevar 2 puntos para tu clase teórica, es la espora. Las esporas bacterianas permiten que las bacterias puedan sobrevivir en condiciones ambientales adversas. La pared celular la protege a la bacteria de la presión osmótica interna, le da forma a la bacteria, determina su característica tintorial, ayuda en el proceso de división celular, es el blanco de ciertos antibióticos. En las bacterias gram negativas representa su potencial patógeno, su potencial de resistencia, pero no le permite a la bacteria sobrevivir en condiciones ambientales adversas como en ambientes donde hay alta desecación. La estructura que le permite vivir a una bacteria en una condición de desecación con altas temperaturas es la espora. Entonces, la espora sí va a poder mantener viva, pero solo son 5 géneros de bacterias productores de esporas. Entonces, todas las bacterias sí o sí tienen que tener un mínimo de actividad de agua, porque si no, se me mueren las bacterias. Si es lo mínimo, ¿y cuál es lo mínimo? Busquen cuál es entonces el valor mínimo de actividad de agua que debe tener una bacteria para la clase que les doy siempre puntitos. Busquen. Pero sí, las bacterias de ese mínimo pueden crecer en diferente cantidad y variabilidad de actividad de agua, ¿ya? Hay valores óptimos, para muchas especies es de 0.99 la actividad de agua. Las bacterias halófilas, donde existe grandes concentraciones salinas, crecen a una actividad de agua de 0.80. En nuestra boca, estos valores obviamente se vuelven positivos, ya no son 0, serán 1 punto, 2 puntos, porque la boca es llena de saliva. Entonces, por eso la bacteria vive tan bien en nuestra boca,
porque tienen actividad de agua. ¿Y a qué se refiere la actividad de agua? A que se puede intercambiar el agua del interior con el exterior, y las bacterias al hacer eso, a ver chicos, una célula es célula. Los radicales que se vayan a formar en cualquier proceso metabólico siempre van a ser tóxicos para una célula. Pero si la célula tiene actividad de agua, es como renovar constantemente esa agua sucia y le va a permitir tener una mejor calidad de metabolismo, de vida a la bacteria. Y nuestra saliva pues le ayuda a la bacteria. Por eso la cavidad bucal es el lugar donde tenemos, pero una cantidad inimaginable de bacterias. Cuando yo digo 1000 especies, pero estoy diciendo 1000 especies, no estoy diciendo 1000 bacterias. Son billones de bacterias que viven en nuestra cavidad bucal. Y como tragamos con la saliva, llevamos esa cantidad a todo lo que es nuestros intestinos, delgado, grueso. Y donde colonizan esas bacterias, ahí también por eso se dice que nuestro segundo cerebro es nuestro intestino. ¿Por qué? Porque ahí hay tantas bacterias. Bueno, entonces ya saben qué es la actividad de agua. Entonces las variaciones de la actividad de agua pueden afectar que si una bacteria no está con una buena actividad, estoy hablando yo ahorita y tanto que hablo, que estoy botando gotas de saliva que están cayendo sobre mi computadora, sobre mi mesa. Obviamente las bacterias que están en mi boca van a tener actividad de agua positiva, pero las que han caído aquí fuera de mi boca, su actividad de agua va a verse afectada porque fuera de mi boca ya no hay agua. Y la tasa de crecimiento de esas bacterias puede cambiar, porque como no va a haber agua, entonces no va a tener todo ese intercambio iónico y metabólico necesario para biosintetizar moléculas y para dividirse. Entonces, la actividad de agua tiene un impacto directo sobre la tasa de crecimiento, sobre la composición celular, sobre la actividad metabólica. ¿Por qué? Porque el agua es el substrato, el lugar donde se lleva todo proceso metabólico en una bacteria, que es una célula, se lleva en el citoplasma. Su actividad metabólica de degradación, de biosíntesis, de intercambio molecular es eso. Y bueno, si no tienen esta actividad, todo esto va a ir es un aspecto negativo. Entonces, la actividad de agua, por favor, anótense esto, ¿no? ¿Qué cosas puede afectar la actividad de agua? Puede ser, si el contexto en el que está la bacteria tiene humedad, claro, eso va a ayudar a su tasa de crecimiento, a su mejor, si crece, entonces va a haber una composición celular, su actividad metabólica, su división celular, etc. Pero si la actividad de agua donde está la bacteria ha disminuido por alguna razón, como el ejemplo que acabo de dar, la tasa de crecimiento se va a ver disminuida, no va a haber mucha actividad metabólica, y la bacteria tiene una tendencia franca a morir, debilitarse. ¿Ya? Entonces, sabemos si no dispone de la suficiente cantidad de agua libre, que no está asociada a ciertos solutos, el medio en el cual las bacterias se desarrollan va a ser un medio desfavorable. Entonces, ¿qué concepto tenemos que quedarnos? Que sí o sí las bacterias necesitan una actividad de agua para llevar a cabo estos 3 procesos indispensables para su vida. Bueno, esto ya hemos visto que la presión osmótica no es crítica, las bacterias crecen en un amplio rango de presiones osmóticas y además tienen mecanismos para regular las presiones osmóticas. Es el único factor ambiental que no es crítico. El potencial de óxido reductor sí es crítico. El oxígeno es crítico. ¿Sí? Y ahí está el oxígeno, cómo puede intervenir en el metabolismo, obviamente, sobre todo en el metabolismo productor de energía, ¿no es cierto? Muy bien. Hablemos entonces de metabolismos. El metabolismo que permite
Sabemos que el metabolismo es un proceso dinámico. ¿Y qué es el metabolismo? Aquí estamos viendo, el metabolismo es un proceso bioquímico que tiene dos facetas, que son el anabolismo y el catabolismo, donde sabemos que el anabolismo va a permitir la síntesis de biomoléculas y el catabolismo la degradación de substratos, con la consiguiente obtención de energía o extracción de energía. En las bacterias, nosotros vamos a hablar de un metabolismo heterotrófico. Hetero, ¿qué quiere decir? Diferente. Las bacterias pueden tener dos diferentes rutas metabólicas de obtención de energía, cuáles son la fermentación y la respiración, con sus dos variantes, la aerobia y la anaerobia. ¿Por qué ella no se considera aquí la fotosíntesis? Porque las únicas bacterias fotosintetizantes son las cianobacterias, que hemos visto que no tienen impacto en la salud oral y tampoco en la salud médica en general. Por lo tanto, nos quedamos con lo que sí es importante para nosotros, que es la fermentación y la respiración. Ahora, cuando nosotros hablamos de estos dos procesos, que son la fermentación y la respiración, en ambos procesos, el substrato más importante para la obtención de energía siempre va a ser la glucosa. Por eso, ya sea en la fermentación, en la respiración aerobia o anaerobia, el substrato que se va a ir a degradar es la glucosa. Si nosotros ponemos como ejemplo, ¿quién está con su micrófono encendido? Me voy a volver mono, chicos. A ver, por favorcito, cierren sus micrófonos, les pido con todo respeto, chicos, ¿ya? Ya, les estaba diciendo. Y lo diremos con imágenes, porque las imágenes son lo que gritan, lo que hablan, y eso yo quiero que se entienda. Por favor, las imágenes lo dicen todo. Entonces, ¿qué es lo que entra a una célula? Veremos la célula mejor, porque ese es el proceso. Aquí está una bacteria. Esta es una bacteria. Ahí dice, ¿no? La respiración aerobia en una bacteria. Todo esto que ustedes están viendo es un bacilo, donde vemos aquí la pared celular, la membrana citoplasmática, su citoplasma, y por ver el ciclo de Krebs, donde se va a llevar a cabo en el mesosoma lateral, yo estoy ya infiriendo, deduciendo que esta bacteria es una bacteria aerobia. Muy bien. Para que esta bacteria aerobia pueda obtener su energía, esta bacteria debe captar del medio externo glucosa. Una vez que la glucosa, entonces, ¿dónde comienza la descripción de todo este procedimiento? Aquí, paso 1, la adquisición de la glucosa. La glucosa es un carbohidrato. La glucosa está formada ¿por qué está formada la glucosa? Vamos a ver. Una molécula de glucosa está formada por 6 carbonos. ¿Dónde están los carbonos? Este que está en rojo, siempre los oxígenos, molecularmente hablando, están de rojito. Siempre tengo que ubicar a este primer oxígeno. Y voy a ir a dar número a los carbonos siguiendo las manecillas del reloj. Entonces, empiezo con este carbono. Este es el carbono 1 y es de color plomito. Este es el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5 y este de aquí afuera es el carbono 6. Por lo tanto, yo voy a decir que la glucosa es una hexosa. Esta es una fórmula, ¿no es cierto? Es una estructura química cíclica. Pero esta es la forma, esta es la lineal que también han estudiado y esta es la forma cíclica. En la lineal que tenemos, entonces, este va a ser el carbono 1, que está asociado ¿a quién? A un oxígeno en rojito, ahí está, y a 2 hidrógenos. ¿Por qué? Porque el carbono tiene ¿cuántos electrones de valencia? 4. 2 se unen al oxígeno, 1 se va a unir ¿a quién? Al hidrógeno, y el otro se va a ir a unir a este otro carbono, ¿no es cierto? Ahí está el enlace. Entonces cuentan 1, 2, 3, 4. Ya están ahí sus 4 electrones de valencia.
Y así se forma. Ahí está carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Ahí está el carbono 6. Entonces, la glucosa es el elemento que se va a ir a degradar en cualquiera de las vías. Llámese esta, vía de la respiración aerobia, vía de la fermentación o vía de la respiración anaerobia. Aquí les he traído un dibujito de la respiración aerobia que tiene 3 fases. La respiración aerobia tiene primera fase, la glucólisis. Segunda fase, ciclo de Krebs. Y tercera fase, la cadena respiratoria que va a estar, pero esto es la mitocondria. Ustedes dirán, pero aquí yo estoy viendo una mitocondria. Sí, estoy haciendo una analogía por lo que pasa en una célula humana, en una célula eucariota, con una bacteria. En la bacteria pasa lo mismo. Tenemos entonces, primera fase, la glucólisis. Segunda fase, ciclo de Krebs, que se lleva a cabo en el mesosoma lateral. Y tercera fase, que es la cadena respiratoria, que se lleva a cabo igual en su membrana. Entonces, ¿cuántas fases tiene la respiración aerobia? 1, 2, 3. ¿Cachai? ¿Se está entendiendo? Sí, doctora. Sí. Ya. Entonces, la vía glucolítica es común en las 3 vías centrales del metabolismo de los hidratos de carbono, en el metabolismo heterótrofo de la producción de energía de las bacterias. La glucólisis entonces va a estar presente en la respiración aerobia, en la respiración anaerobia, donde después vamos a ver qué pasa y entra a la vía de la pentosa fosfato, y en la fermentación se va a dar la glucólisis y después, en vez de entrar al ciclo de Krebs, en la fermentación entra a la vía de Embden-Meyerhof-Parmas o Embden-Durudov. Esto voy a explicar ahora, ¿no? O bueno, no sé si me va a dar tiempo para explicar, pero cuando nosotros hablamos de metabolismo en microbiología y en las bacterias, ¿cuántos tipos de metabolismos hacen las bacterias, chicos? 3. Fuerte. 3. 3. 3. Yo veo 2 nomás. Aquí está. Heterotrófico, fermentación y respiración. Ahora, tal vez ustedes han dicho 3, pero es que es respiración. ¿Cuáles son las variantes de la respiración? Aerobia y anaerobia. Y anaerobia. Ya, chicos, yo lo voy a dejar hasta aquí porque yo tengo que explicar. Estamos en la diapositiva 31. Son casi 200, pero está llenito de imágenes, full imágenes. Full imágenes, no, son 113, esta no sirve. Todas estas ya van a ser mucho más digeribles. Tal vez el aspecto más pesadito es entender el metabolismo, pero les he traído muchas imágenes para que ustedes entiendan el metabolismo. Entonces, yo voy a terminar esta clase en la práctica. Por favor, sin embargo, les estoy pidiendo muy respetuosamente que estén atentos a la